bienvenidos a un nuevo episodio de Entendiendo el Libro de Daniel. Yo soy Cindy Cardona y a mi lado está el evangelista, teólogo experto Jackson Santos. Hola, mi amor. Bienvenidos a un video para compartirnos enseñanza de la palabra del Señor. En ese video donde está hablando del capítulo 4, el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Y saca un mensaje contemporáneo para nuestros días y trae la gran lección que ese rey dejó, ¿no?, para nuestras vidas a través de ese capítulo. Amén, amén. Este capítulo también, como varios capítulos de Daniel, son largos, ¿no? Este es bastante largo, entonces vamos a ir hemos hecho una selección, ¿no?, para precisar los versículos más picosos, ¿no?, donde más chicha podemos sacar para traer el mensaje, la enseñanza, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a empezar directamente en el versículo 10, pero tenemos que contextualizar antes, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos en el capítulo 4? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Venimos de un capítulo 3 en el que no vemos a Daniel, sino que vemos a Sadrach, Mesach y Abednego como protagonistas y a Nabucodonosor aprendiendo una gran lección y arrodillándose ante estos tres muchachos diciendo: vuestro Dios es digno de alabanza en todo el reino y el que no lo alabe lo descuartizo. Lo descuartizo. Le gustaba la violencia a ese rey, ¿no? Ya ves. Pues mira, muy bien, pues sabemos que entre el capítulo 3 y capítulo 4 va entre 15 y 20 años. O sea, pasaron bastante tiempo y el rey se ve que se olvida de la lección que ha tenido, ¿no? Igual que pasó entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pues aquí otra vez el Señor tiene que venir con mano dura contra Nabucodonosor, porque es la primera vez y única que Dios literal le toca en él. Porque todas las demás cosas eran que pasaron, ¿no?, ahí en el reino, ¿no?, manifestaciones de poder de Dios, pero en el reino visible, pero el hombre aún tenía orgullo, soberbia. Pero ahora Dios toca en él. Aquí ya no hay más. Ya te digo que para los hermanos que no saben, yo puedo decir bien lo que es ser tocado por Dios, ¿no? Porque Dios permitió que un cáncer me azotara. Entonces, cuando Dios toca al hombre, ese es el último estadio del hombre, y el hombre tiene que inclinarse delante de Dios, ¿no? En ese caso no fue un cáncer, pero fue una locura, ¿no? Y ya vamos a hablar, ¿no?, un poco de eso. Y es tremendo el mensaje. Pues sí, aquí ubicamos entre 15 años, más o menos, entre 15 y 20 años. O sea, ya aquí ya es un hombre que ya está ahí más o menos ahí con sus 60 años pasados, ¿no?, que se acerca ya al final de su reinado, que dicen que duró 44 años, ¿no?, 43. Y se sabe que después del capítulo 4, la gente lo llama incluso a Nabucodonosor hermano, ¿no?, porque dicen que aquí es su conversión. La gente dice, después de aquí, al cielo veremos a Nabucodonosor seguro. Y aparte que él concluye el 4 inclinándose, ¿no?, otra vez a Dios, ¿no?, de verdad. Y el capítulo 4 es una carta escrita a puño por el rey. O sea, Daniel tiene la libertad por Dios, ¿no?, de poner la carta de ese hombre en la palabra. O sea, así eternizó aún más ese hombre, ¿no?, que ha tenido el título de ser un grande, ¿no?, en el pasado. Pues aquí, ¿no?, me acuerdo más de la palabra donde dice que Dios de verdad da gracia a los humildes, ¿no? Porque aquí yo también puedo ver la humildad de Nabucodonosor, porque él escribe literal, ¿no?, yo, Nabucodonosor. Entonces, es tremendo, ¿no? Y Dios dice, ok, pues te voy a eternizar en mi palabra, ¿no? La carta en donde tú confiesas lo que yo te hice, era mi palabra, ¿no? Y esa será la elección para, ¿no?, todos los siempre, ¿no?, hasta que venga nuestro Señor. Entonces, es tremendo, es tremendo. No, es tremendo también pensar que cómo le hablaba Dios por sueños a este hombre, ¿no? Aquí contextualizamos, aquí Nabucodonosor dice, yo, Nabucodonosor, he tenido un sueño que me turbó totalmente, ¿no? Ahora lo vamos a estar leyendo, de qué iba ese sueño, pero es verdad que Dios le venía hablando por sueños, gracias, ¿no?, que tenía ahí a Daniel para lucirse con la interpretación, precisamente que venía de parte de Dios, ¿no? Porque en este caso, Nabucodonosor tiene un sueño, sí se acuerda que soñó y se lo cuenta a todos los astrólogos, los hechiceros, todos los de su reino. Che, tuve este sueño, necesito que me lo interpreten. Y hay un debate ahí que dicen, quizás los astrólogos y los hechiceros sí que lo pudieron interpretar, pero no tuvieron valentía de decirle la interpretación porque era chunga.
lo que le venía, ¿no? Porque mismo Daniel, cuando le da la interpretación, y ya lo veremos, se queda pensativo, se queda turbado y le dice, oh rey, que no te vaya a pasar esto. Entonces nadie quiere ser el mensajero malo, ¿no? El que trae malas noticias, que siempre se lleva, ¿no? Claro, ya lo temían porque era sanguinario. Ya ves, ¿qué me dices? Eso no claro, el mismo Daniel, muy bien observado, el mismo Daniel dice, ojalá eso sea para tus enemigos, para no... No, pero Daniel es como dice, ¿no? Como el Señor habló a Jeremías, tú hablarás a quien yo te mande hablar. O sea, llega un momento que el mensaje tiene que ser, ¿no? Direccionado, ¿no? A quien el Señor lo envía, ¿no? ¿Por qué? Porque su palabra va a producir el efecto por lo cual fue lanzado, y esa es la palabra. Literal. Pero lo que me gusta aquí, a tono de introductorio aún, es porque en el capítulo 4 es personal, es Dios y él. Aquí no entra Babilonia, aquí no entra no trono, aquí es Dios tratando con él, ¿no? Con su yo, con su orgullo, ¿no? Y Dios, se ve que Dios tenía algo con ese hombre, porque aquí ¿no? Tú ves Dios haciendo algo para llamar la atención de ese hombre, para hacer que ese hombre se incline, ¿no? Porque fue un gran instrumento de Dios en su día. Qué interesante eso, porque, o sea, a ver, a las personas que recién estamos empezando, ¿no? A conocer esto, el mundo de la Biblia y demás, hay cosas que chirrían un poco al principio, y es que Dios dice, mi siervo tal, mi siervo, a un impío, ¿sabes? Y dices, ¿cómo que mi siervo? Vale, es que él no sabía que era siervo de Dios, pero Dios ya lo llamaba siervo porque efectivamente estaba sirviendo a los propósitos de Dios, y aquí se iba a convertir. Y Dios ya decía, mi siervo va a venir, y por medio de mi siervo, ¿sabes? Y como que indigna, dice, ¿cómo que tu siervo? Claro, sí. claro, muy bien, porque claro, cuando tú vuelves al año 605, ese hombre tiene 37 años, está full en su fuerza, ahora ya tiene 60. O sea, ya pasaron muchos años, pero el Dios que estaba en el año 605 ya estaba ya lo veía como siervo, ya veía ese hombre ya converso a él, ¿no? Ya. Entonces el tiempo no afecta a Dios, afecta a nosotros, ¿no? Dios ya está en el mañana que llegaremos. Y Dios ya veía a ese hombre, ¿no? Como su siervo, como su gran instrumento, ¿no? Para cumplir su voluntad, ¿no? Como bien dijiste. Y aquí ya es el final, ese hombre había cumplido la voluntad de Dios, pero aún no había se curvado. Entonces Dios no quería perder esa alma, ¿no? Porque la palabra dice en Ezequiel que Él no tiene placer en que se pierde el impío, ¿no? O que perezca. Su voluntad es que todos se arrepientan, ¿no? Se arrepientan. Entonces ese hombre que fue un gran instrumento de Dios para enseñar a su pueblo, ahora Dios dice, yo tengo que salvarlo también, yo tengo que ayudarlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es que aquí hay un punto calvinista, no somos calvinistas, pero hay un punto en que yo comparto con ellos, donde ellos dicen que no podríamos creer o aceptar si no fuera un trabajar del Espíritu Santo. No es que no tengamos voluntad, pero hasta eso nos ayuda a Él. Hasta eso nos direcciona a Él. A partir de ahí, entonces, si tú pones tu gana, tu voluntad, ¿no? tu decisión, ¿no? Por decir algo. Y yo pienso que aquí fue esa ayuda que ese hombre necesita, a la última, ¿no? Porque Dios le da sueños. Dios se manifiesta en el horno. Dios habla por Daniel, habla por los chicos, y aquí otro sueño, ¿no? Entonces, aquí es el punto, ¿no? En el final de la vida de ese hombre, y que Dios aquí gana su alma, ¿no? Gana su corazón. Él, o sea, cualquier persona, no vamos a sacarlo un poco, a generalizarlo un poco, cualquier persona ve esta situación que en realidad es un desierto, ¿no? Es una tribulación, es una angustia, y diría, qué garrón, pero en realidad Dios lo está viendo como, es mi oportunidad de moldearte, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como nosotros vemos el momento, la angustia, pero en realidad es para nuestro bien. Dios lo hace para nuestro bien. Y otra cosa es que qué lindo que Dios, cuando nos ve, no ve lo que somos en ese momento, sino que ve en lo que vamos a hacer, ver el trabajar completo, ¿no? Porque Él no se limita al tiempo. Entonces, como que nosotros a veces nos sentimos insuficientes, que nos falta, que no sé qué, pero en realidad, viste, esto me recuerda a Gedeón, cuando, ¿no? Le aparece el ángel y dice, varón esforzado y valiente. Eso es perfecto.
el poder de la palabra profética, claro, el que aparece y concordamos que es una teofanía, no una cristofanía, pues el Señor ya lo ve como el vencedor que sería. Entonces, por eso que Él lanza la palabra, ¿no? Y la palabra trae y hará su efecto. Cuando Dios lanza, ya está. No hay manera de que no se cumpla, ¿no? Entonces, ese hombre es valoroso, es valiente, porque el Señor ya lo veía, ¿no? Venciendo, y tal cual no se cumplió. No él, ¿no? Pero me explico, ¿no? A través de él Dios manifestó su poder, ¿no? Porque no fue él. No, precisamente, nunca somos nosotros. Precisamente es por eso que dice, vuelve, ¿no? Hasta con 300 ya está. Bueno, vamos a la palabra. Entonces empezamos a desgranar de qué iba ese sueño que lo dejó atribulado a Nabucodonosor. Dice el versículo 10, y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra, deja que su mente humana se transforme y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Muy bien, pues llegó la sentencia para ese hombre, ¿no? En el capítulo 2 Dios le habla, en el capítulo 3 Dios le habla y el hombre sigue siendo soberbio y sigue siendo torpe, ¿no? Y en ese capítulo, que es su carta personal, él escribe literal, ¿no? Un día yo salí para contemplar lo que yo hice. Ya está. Quitó la gloria de Dios, quitó los méritos de Dios, porque fue Dios, ¿no? Al final de esta carta es Él que va a decir, es Dios quien da el reino a quien quiere. Pero aquí el hombre se está con la soberbia, ¿no? Y ve Babilonia, ve todos los pueblos, ¿no? Bajo su poder, bajo su autoridad, pues se crece su ego, ¿no? Se crece y se olvidó de que ya había el decreto, ¿no? Estamos hablando de que Dios, cuando lanza la palabra, ya está. Hablaste bien de Gideón, la palabra era que era, ¿no? Valoroso y valiente, la palabra se cumple. Aquí ya había una palabra, ¿no? La cosa es, Dios nos da oportunidad, ¿no? Daniel viene, interpreta el sueño y el texto va a decir que pasan 12 meses. O sea, Dios da tiempo para el hombre recapacitar. Dios da tiempo para el hombre decir, me arrepiento. Perdóname Dios por mi soberbia, perdóname por mi pecado, perdóname por mi arrogancia, ¿no? Me arrepiento. Y la Biblia dice en múltiples ocasiones que Dios es grande para perdonar, ¿no? Al que se arrepiente de corazón, ¿no? Ese es nuestro Dios misericordioso. Pero amén. Aquí no fue. Amén. O sea, aquí es interesante una cosa en el sueño en sí, que no deja de llamar la atención y nos recuerda otros pasajes en la Biblia en la que también se habla de árboles. ¿Por qué en el mundo espiritual, no, se relaciona al ser humano como un árbol? Muy bien. Una metáfora muy antigua en Oriente, ¿no? Se conocía y como Dios es tan didáctico, ¿no? Que nos habla de forma que podamos entender. Pues Dios compara a ese hombre así, ¿no? Con ese árbol grande, ¿no? Gigante. Y esa metáfora él entiende bien, ¿no? Al final yo creo que Nabucodonosor sabía, pero necesitaba, porque hay cosas que sabemos, ¿no? Pero hay que tener una confirmación. Y ese hombre sabe
y entiende, ¿no? Dios le habla de una manera de que podamos entender, ¿no? Pues ahí, hasta hoy se usa eso, ¿no? Se utiliza mucho la metáfora del árbol, ¿no? Que es el símbolo del hombre, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual, el hombre es visto así como ese árbol. Podemos decir así, raíces hablan de conexión y sustento, ¿no? Las raíces es lo que hace que el árbol esté firme en la tierra. Sopla vientos, sopla tormentas, pero ese árbol está ahí, ¿no? Plantado y está seguro, ¿no? Nos acordamos bien que cuando el Señor sana al ciego, Él dice, veo a los hombres como árboles gigantes, ¿no? Entonces el Señor otra vez pone, ¿no? El lodo. Ahí, y Él ve bien, ¿no? Ve los hombres normales, ¿no? Entonces, por un momento ese hombre abrió la visión espiritual. Él mira y ve el mundo espiritual, por eso él ve árboles. No me acuerdo ahora de un dicho que me encanta, que me gusta, que es una frase bastante conocida, pero me gustaría decirle, ¿no? Que es cuando dicen que cuando tú sacas el pescado del agua, él muere. Cuando tú sacas el árbol de la tierra, él muere porque es su mundo, es su vida. Y cuando tú te alejas de Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, él muere, porque Dios es la esencia de la vida del hombre. El hombre lejos de Dios no puede tener vida, ¿no? Es el Señor que dijo, ¿no? Que Él es la vida, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad, y la vida está en Él, ¿no? Entonces, traer ese entendimiento, ¿no? Que tenemos que estar firmes en Él, plantados en Él, que nuestras raíces, nuestras convicciones, nuestra fe tiene que estar en Él. Solo así vamos a poder aguantar, ¿no? las cosas, los tiempos, los vientos difíciles que soplan en nuestras vidas. También es como, ¿no? En este mensaje que traes, es como que yo lo veo más en pasado, ¿no? Como que el hombre fue separado de Dios gracias a Adán. Nos vemos en las bodas. Gracias a Adán y Eva. El hombre fue separado de Dios, por eso estaba muerto, ¿no? Si coméis ese fruto, moriréis, ¿no? ¡Pum! Eres separado, moriste. Y ahora el que es vida vino a entregarla para que haya, ¿no? Otra vez ese acceso a la vida misma, que es la esencia de Dios, Él en nosotros, ¿no? Y es, Dios, sí. es esa, porque también es que hay muchas analogías y yo no sabría decirte cuántas, bueno, tú seguro que sabes más, pero de árboles, los conoceréis por sus frutos, raíz de tierra seca, dice, o sea, hay un montón el Salmo 1, o sea, hay un montón ¿no? De Ezequiel, bueno, entre más pienso más van a salir, pero hay un montón de analogías que tienen que ver con el árbol y es precisamente este concepto de en él, por él, para él, ¿no? Tipo, nosotros estamos conectados a él, crecemos por él y damos frutos para él, o sea, todo al final somos un canal, él es la esencia de todo. Nosotros sembramos y nos olvidamos que lo que está ahí, el que lo hace crecer, ¿quién es? Él. Es que es tremendo, pero todo lo que encaja el concepto árbol es como demasiado... No es muy amplio, es muy amplio. Por ejemplo, bien nombraste el Salmo 1. De los 150 salmos, el salmista no podría empezar de la mejor manera, pues el hombre es comparado con un árbol plantado a la orilla de un río. Este río es Dios, porque el agua es símbolo de vida, es el Espíritu de Dios, es Dios. O sea, el salmista empieza diciendo que para ir bien hay que alejarse del consejo de los impíos y estar en la palabra día y noche. Y la consecuencia será como árbol plantado a la orilla de un río. Va a tener siempre fuerza, va a estar siempre verde, va a estar lleno de vida y va a tener siempre fruto. Ya está. El hombre que está parado aquí está parado en Dios, ¿no? Y jamás, ¿no? Va a estar seco, como bien dijiste, ¿no? Va a tener siempre vida, va a estar siempre verde, siempre con fruto, ¿no? Porque de eso habla, ¿no? El fruto es acciones y el carácter. El fruto habla de eso. Ahora bien, fruto es también un mundo muy amplio, porque a veces cuando decimos fruto uno cree que solo está predicando en la calle y ganando alma. No, fruto
¿no? Porque es literal fruto, ¿no? Decimos a veces frutos Del Espíritu. pero no, la cosa es fruto, ¿no? Tu diezmar es un fruto, tu ofrendar es un fruto, tu orar es un fruto, tu amar es un fruto, tu liberar perdón es un fruto. Entonces es un mundo muy amplio, ¿no? Eso. Pero el hombre que está aquí es capaz de dar estos frutos, ¿no? Buenos, porque estás conectado al Muy que bien, es bueno. muy bien. Por él, muy bien. Por él y para él, y solo por él, ¿no? Si algo bueno hay en nosotros, es por él, ¿no? Es tremendo. Y aquí nos podríamos ir un montón. Sí. Esto lo cortamos, pero una cosa que es muy interesante, cuando viste que hay una parábola que dice que estaba el labrador y cuidaba la tierra y no sé qué, y había un árbol que no daba fruto. La Y viene higuera el dueño, claro, viene el dueño de la viña y dice, che, esto ya está, cortalo, que no está dando fruto. Y dice, no. Dame un año que yo le voy a quitar. O sea, lo que voy con esto es que estaba plantado en la viña, estaba siendo cuidado y aún así no estaba dando fruto. Entonces eso es factible. Es tremendo. O sea, que no importa dónde, o sea, no importa no, pero como que no es solo estar plantado. Muy bien, me gusta, muy bien. ¿Por qué? Porque y vemos que Dios, una vez que tú estás plantado y cuidado, tú eres obligado a dar fruto. No se espera otra cosa. Claro, muy bien, tú eres obligado a dar fruto. Por eso me encanta el mensaje también, porque todo está ligado. Es el contexto de la parábola de los talentos. Te doy 1, te doy 5 y te doy 10. Cuando yo vuelva quiero más. O sea, tú tienes que dar más, ¿no? Y ahí también, ¿no? Ya dice, ¿no? Al que más le has dado, más le has demandado también. Pero el que tuvo 1 y no hizo nada, fue cortado. El que tuvo 2 multiplicó y el que tuvo 5 también, 3. 1, 3 y 5. Pero plantéame una cuestión, o sea, un escenario a día de hoy en el que sea factible que tú no des fruto. O sea, que tú seas ese árbol que no da fruto. O sea, porque debería ser inevitable. Tú estás plantado en una viña que está cuidada. O sea, tienes todo propicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una persona no dé fruto? Ok, yo creo ¿Alguno? claro, yo creo la verdad que es un concepto también muy amplio, ¿no? Porque yo pienso que el conocimiento pleno del Espíritu Santo, una vez que tú de verdad conozcas al Espíritu Santo, Y naces de nuevo. es imposible que tú no des fruto, es imposible que tú no quieras que alguien más tenga esta salvación, ¿no? O conozca a ese Dios. Entonces yo pienso que está fuertemente ligado a eso, ¿no? Están en la viña, están cuidados, reciben lluvia, reciben lo que decimos, no abono, pero yo creo que es una decisión. Yo creo que al final trátase de voluntad, trátase de esfuerzo, porque es donde toca, ¿no? Es la parte que nos toca. Porque una vez tú eres alcanzado, una vez tú eres limpio, una vez tú eres perdonado, pues ahora tú tienes que estar dispuesto. Está así Dios esperando. A ver, ¿los frutos para cuándo? Muy bien. Porque Muy bien, tiene muy bien. todo propicio. Entonces, falta de disposición, falta de esfuerzo. Ser cristiano pasivo, Sí, muy bien. sentirse cristiano solo por asistir a una iglesia, ok. no rendirse, no querer morir, no querer llevar la cruz. Claro. Eso es precisamente... Por eso yo vuelvo a la parábola de los talentos, ¿ves? Porque ahí el contexto es, el Señor conoce sus siervos. Y él sabía que si el que recibió uno quisiera, aunque fuera uno, pudiera dar fruto. Pero él decidió no dar. ¿Ves lo que yo te digo? Es decisión. Él dice, yo voy a enterrar. ¿Por qué? Yo voy a dar. Si ya tiene. O sea, yo voy a enterrar y cuando voy yo le doy. No, o sea, es por eso, ¿no? El Señor te llamó, te limpió y ahora tú, ¿no? Juan 14. Todo ramo, ¿no? Que en mí da fruto es limpio para que dé más. podado. ¿No? Es podado, ¿no? Para que dé más frutos. O sea, el Señor siempre ve que Él va a demandar frutos de nosotros, ¿no? Por sus frutos conoceréis, ¿no? Que el árbol bueno no puede dar malos frutos. O sea, hay todo ese mundo, ¿no? Pero la cosa es que el Señor nos demanda fruto. Sí o sí, el Señor nos demanda fruto, ¿no? Nos llamó a trabajar, nos llamó a fructificar y no a ser infructíferos, ¿no? Eso es tremendo, es un mundo bastante amplio, ¿no?
para hablar. Bueno, ya nos metemos en la semilla de la mostaza y el árbol. Ay, Señor, ¿verdad? Vámonos al... ¿Qué era lo que pasaba, no? Que ahora justo lo estábamos tocando, el tema de... Él tiene el sueño, llama a Daniel. Daniel se anima y le da la interpretación, ¿no? Que eso está en el versículo 24 al 27, que ahora lo vamos a leer. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Gloria. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Qué bueno es Dios. Dios le llama la atención, le tira de las orejas, da la sentencia que él va a tener por su desobediencia, pero le da un consejo: arrepiéntete. Te aconsejo, arrepiéntete. Entonces ese mal no va a venir. Es tremendo Dios, ¿no? ¿Cómo mejor? ¿Qué mejor padre, no? Porque ya está diciendo, ahora tú decides, tú ya sabes lo que te va a pasar. Mira, qué gran era esa sentencia, pero ahí está, ¿no? Obedezco. Ahí está, yo creo, es Dios o no. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, su Espíritu nos habla una y otra vez y seguimos, ¿no? O hacemos caso un tiempo y después nos olvidamos de la palabra, ¿no? Que es precisamente lo que pasa aquí, que pasa un tiempo. Pasa un tiempo, es verdad. Aquí pasa un tiempo, aunque él nunca, ¿no?, se había convertido de verdad, ¿no? Pues decía, estaba tibio, ¿no? Pero... La odisea, ¿eh? Claro. Pero es tremendo decir que el hombre escucha todo, ya había vivido cosas con Dios y aún así él decide no aceptar, ¿no?, el consejo de Dios y se cumple la palabra. La Biblia dice que un año después, ¿no?, pues mientras él contemplaba ahí Babilonia, él, con su soberbia, el mal habla, mal piensa, ¿no?, y ya es tocado por Dios. Ya está, 7 años. No son 7 días, no son 7 meses, son 7 años. Nuestra versión va a decir, ¿no?, que pastaba con los bueyes. O sea, esto pasó literalmente. Aquí no estamos hablando de figurado, de espiritual. No, literalmente. Él estaba desnudo, con las garras, que dice que le crecieron garras y los pelos. Todo. Ya después ya sabe que los hombres babilonios eran hombres muy peludos, imagínense, ¿no? Estaba ahí como oso, ¿no? Como dicen. 7 años sin afeitarse, 7 años sin cortar las uñas, literal como un animal, ¿no? Y esto fue de repente. De repente. O sea, de un momento a otro empezó a actuar como tal. Lo lindo es que es él que escribe al instante. O sea, Dios no esperó. Pasó 12 meses y tú sigues lo tuyo, pues ya está. Al instante. El ángel lo toca y él cae loco y él dice ahí, aquí, no en el capítulo 4, ya de inmediato se me fue apartado del trono. Ya está. No, en ese periodo, ¿no?, pues su hijo Cambises, ¿no?, fue el que asumió, ¿no?, el trono. Pero Dios es tan bueno porque Dios había dado la sentencia, pero también había dicho que en el final tú volverás al trono, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no?, que pasa los 7 años, el hombre está ahí con los animales, pero un día él mira arriba y reconoce a Dios. Y lo bueno es que la Biblia también dice al instante. El Espíritu de Dios vino, sacó la locura, el hombre es llevado, ¿no?, otra vez para el medio, ¿no? Le tratan, no le cuidan y él dice, ¿no?, y al instante se me devolvió el trono. Ya está, Dios es tremendo. Es el que da posición, es el que da la autoridad, es el que da a quien él quiere, ¿no? Gloria a su nombre, ¿no? Por eso.
Y él llega a decir que después de sentarse al trono, aquí dicen que 10 años y murió. Pues esos últimos 10 años es él que escribe en el capítulo 4 que tuvo más esplendor. O sea, Dios diciendo, ves conmigo, tendrás más. Infinitamente más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Dios es todo. Dios es todo. Reconozcamos cada día que Dios es todo en nuestra vida. Y Él resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. No, es tremendo, tremendo, porque Dios en la palabra siempre. ¿Ves? Si tú mira a figuras, ¿no? El faraón, por ejemplo, ¿no? Es una gran figura también de soberbia, de corazón duro. Pues Dios aparece para decir, no, conmigo no. ¿No? Entonces, y eso cada día, ¿no? Cuando yo hablo faraón, pero dentro de la iglesia estamos a veces con ese corazón así. Porque hablar del faraón, hablar de Nabucodonosor, va, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está? Liberamos perdón, perdonamos, pedimos perdón. La soberbia también es eso, ¿no? No liberar perdón, no perdonar, tener dolor en el alma, amarguras, ¿no? En el alma. Todos son puertas que el enemigo trabaja en la vida de muchos. Muchos, y eso aleja a Dios. Claro, porque precisamente el que se levantó con orgullo, ¿no? Fue Satanás, y es como que lo usa mucho con nosotros, ¿no? Muy bien. Una cosa aquí que me interesa es el proceder de Dios, o sea, más allá del proceder del enemigo, Dios llama la atención, advierte, le da un plazo. El hombre cae igualmente. Dios advierte, el hombre cae igualmente. Dios cumple lo que dijo con el propósito de salvar su alma. Gloria a Dios. Y cuando esa persona procede al arrepentimiento, Dios lo exalta, porque le exalta a los humildes. Esto lo podemos ver en varias ocasiones, ¿no? Porque tú me comentabas antes, ¿no? El tema del rey David, porque muchos leemos la Biblia de corrido, ¿no? Y no tenemos en cuenta los plazos. Ok, muy bien. Sí, es verdad. Pues cuando David peca, es lo mismo. El profeta Natán viene, habla, no voy a hablar la palabra porque es muy conocido, pero va, Natán habla, el rey es tú, ese hombre es tú, perdón, que quitó la oveja al vecino que tenía solo una, mientras tú tienes 100. Por la sentencia está aplicada, es tú. Y Natán se va. Pero pasa todo un tiempo Dios mirando a David para decir, David va a arrepentirse, ¿no? Puede decir algo. O sea, desde el momento que David peca con Betsabé y que pasa lo de Urías Eteo y demás, claro, la mujer queda embarazada. Muy bien. Y cuando llega la sentencia, el bebé ya está. O sea, ya, ¿sabes? Como que pasó mínimo 9 meses. Pasó todo el embarazo y David ocultando. Claro, para el pueblo, pues el rey era bueno, porque había cuidado de la pobre viuda de Urías, que el rey más bueno va a cuidar de esa mujer, ¿no? Que tiene ahí a ese hijo y no sé qué. Y Dios diciendo, no. Tú engañas al pueblo, a mí no. ¿Entiendes? Entonces ahí vemos también vemos eso, ¿no? Que Dios está mirando, Dios está al tanto de todo y da tiempo, ¿no? Para uno. ¿Y qué pasó con David? Como igual que Nabucodonosor, ¿no? Se arrepintió en el tiempo oportuno. Sí que se arrepintió, ¿no? Pero en el tiempo no. Siempre es que somos direccionados a eso, ¿no? Esperamos siempre la parte dura, ¿no? Por eso ya dice la palabra en Proverbios que el sabio ve venir peligro y se desvía. El tolo sufre la pena. O sea, hay gente que admiro a estos, ¿no? Que ve por dónde viene Dios, por dónde viene la cosa, ya se arrepiente, pues ya está, escapa, ¿no? Parecía algo. Pues David, no. David decidió pasar, literal, decidió ocultar, ¿no? Como Nabucodonosor, con muchos de nosotros, ¿no? Que Dios habla y no damos atención a su voz, pues viene, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Porque Dios, ¿no? David lo conocemos todos como ¿quién? Como el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Porque él procedió al arrepentimiento con humildad y él amaba al Espíritu de Dios, ¿no? Y eso es lo que Dios siempre en todo el Antiguo Testamento podemos ver, mi siervo David. Jesús lo decían hijo de David, ¿no? Por la promesa del Mesías. Pero esa honra, ¿no? Que Dios tiene porque el hombre va a fallar, va a pecar, somos carne. Sí.
pero Él sabe que somos, dice la palabra, nuestro Padre bueno recuerda que somos polvo. Ay, muy bien. Él sabe que somos, pero si nosotros procedemos al arrepentimiento, ahí es donde Él actúa, porque un corazón quebrantado y humillado, Él nunca lo rechazará. Muy bien. Vale, bueno, pues después de todo esto, de vivir todo esto, Nabucodonosor viene a la última declaración, ¿no? Entonces cerramos el versículo 37, que es el último del capítulo 4. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Gloria a su nombre. Pues conclusión de ese capítulo, hermanos, que no es escatológico, ¿no? Que no es nada direccionado a cosas futuras. Era simplemente para nos dar ese mensaje. Apartemos de nuestra vida la soberbia, el orgullo, la falta de perdón, toda enemistad que haya, todo lo contrario a lo que Dios estipula en su palabra. Hay que apartar de nuestras vidas. Este es el mensaje de ese capítulo. Es un gran mensaje, ¿no? Porque enseña literal, ¿no? Cómo Dios quiere que seamos sus siervos, ¿no? Y es dar a Él toda la gloria, dar a Él toda la honra, toda la alabanza sea su nombre, porque no podemos por nosotros mismos hacer nada. Todo lo que hay en nuestras manos, todo lo que hay en nuestras vidas, todo lo que tenemos ya y lo que alcanzaremos es por Dios, es para Dios y es para la gloria de su nombre. Y es eso, es ese reconocimiento que Dios quiere. Ya está, Dios te da todo, Él solo espera gratitud. Es tremendo como a Dios le agrada la gratitud. Entrar por sus atrios. ¿Ves que Jesús se para concluir, ¿no? Cuando Él sana a 10 leprosos? Es tremendo como Lucas trabaja. Y Jesús se muestra un poco molesto porque vuelve uno para dar las gracias, samaritano por encima, y Él dice, pero no fueron 10, ¿dónde están los 9 que no han venido a agradecer, ¿no? Dar las gracias, porque es lo que hemos aprendido, ¿no? El Señor ahí no solo sanó una lepra, Él devolvió la dignidad, Él devolvió la casa, la familia, los hijos, el abrazo de sus queridos parientes, ¿no? De los suyos. O sea, el Señor hizo algo más que simplemente sanar, ¿no? la piel. Y es eso que el Señor quiere de nosotros, gratitud, corazón agradecido, ¿no? Alma agradecida, ¿no? Dobleguémonos delante de Él, ¿no? Alabando su nombre, reconociendo que Él es quien nos da todo, es quien nos cuida y quien tiene grandes cosas preparadas para todo el que es humilde y grato. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí llegamos con el capítulo 4. Ahora el próximo capítulo será el 5, ¿no? El de la escritura en la pared, ¿no? Ese va a estar bueno también. Está bueno. Y ya nos vamos acercando, hermanos, con paciencia a los capítulos escatológicos, ¿no? Ya en el 7 nos metemos bueno, el 7 en adelante. A partir del 7 es totalmente escatológico. Amén. Muy bueno. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sigamos pendientes del canal, denle suscribir, denle al like y bienvenidos a esta comunidad. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén. Se hizo largo, pero es que está muy guay, Y eso que no es escatológico ni nada, ves solo implicaciones de lo que es, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hablar de lo que es de Dios, fluye muchas cosas. Pero lo de los árboles, tenemos que hacer un especial de eso, Es que es tremendo, tremendo. Todo lo que tiene que ver con árboles es tremendo. Ves que el hombre, Jesús, es que lo hace a propósito, ¿no? Porque él ya sabía lo que nos va a ver. ¿Por qué lo deja? Porque justo para que tengamos eso. Él le abre la visión espiritual. Yo veo árboles. Que caminan. El mundo espiritual, claro, ¿ves? O sea que Dios nos ve así. Yo no diría que Dios nos ve así, ¿no? El mundo espiritual es bien complejo, la verdad, porque es la primera vez y única, ¿no? Que aparece literal. Porque también hay que ver la comprensión del hombre, ¿no? No se sabe bien lo que veía, aunque veía siluetas, ¿no? De árboles. Pero la idea es esa, es un símbolo espiritual de lo que somos. No hay nada mejor que un árbol, ¿no? Para ilustrar lo que es eso, ¿no? Raíz, fruto, está muerto, está vivo. Es lo que tú me decías de Jesús con las manos. Horadaron mis manos porque eran sus raíces, ¿no? Qué picoso. Manos y pies literales es un símbolo del judaísmo.